Conceptos básicos. La mecánica de los materiales es una rama de la mecánica que estudia el comportamiento de los materiales sólidos sometidos a fuerzas y momentos. Su objetivo es analizar las deformaciones y esfuerzos internos para diseñar estructuras seguras y eficientes. A continuación, se detallan sus conceptos fundamentales. Número 1. Esfuerzo y deformación. El esfuerzo es la intensidad de la carga interna de un material cuando se somete a una carga. Se mide en función de la carga aplicada y el área sobre la cual actúa. Por otro lado, la deformación es el cambio de la forma o tamaño del material debido a la carga aplicada. Por ejemplo, imagina una cuerda de goma que se estira al aplicar una fuerza en sus extremos. El esfuerzo es la fuerza que actúa dentro del material, mientras que la deformación es el alargamiento visible de la cuerda. Número 2. Tipos de cargas y respuestas del material. Los materiales pueden estar sometidos a diferentes tipos de cargas. Carga axial. Ocurre cuando una fuerza actúa a lo largo del eje de un objeto provocando que se alargue o se acorte. Ejemplo, una columna soportando el peso de un edificio. Ese es un tipo de carga axial en forma de compresión. Una cuerda de un puente colgante. Ese es un ejemplo de carga axial en forma de tracción. Corte. Se produce cuando las fuerzas actúan en direcciones opuestas pero en planos cercanos. Por ejemplo, unas tijeras cortando papel. Flexión. Aparece cuando una fuerza hace que un material se doble. Por ejemplo, una tabla apoyada en dos extremos y con un peso en el centro. Torsión. Ocurre cuando una fuerza hace girar un material alrededor de su eje. Ejemplo, una llave ajustando un tornillo. 3. Propiedades mecánicas de los materiales. Cada material tiene propiedades que determinan su comportamiento bajo carga. Resistencia. Capacidad del material para soportar cargas sin romperse. Por ejemplo, el acero es más resistente que la madera. Ductilidad. Habilidad del material para deformarse sin romperse. Ejemplo, el cobre puede estirarse en hilos sin fracturarse. Fragilidad. Tendencia a romperse sin deformarse. Ejemplo, el vidrio se rompe sin previo aviso. Elasticidad y plasticidad. Un material elástico recupera su forma original cuando se retira la carga, mientras que un material plástico mantiene su deformación. 4. Importancia en la ingeniería. El conocimiento de la mecánica de los materiales es esencial para diseñar estructuras y objetos seguros y eficientes. Se aplica en la construcción de puentes, edificios, aviones y hasta en dispositivos médicos como prótesis. Este campo permite predecir fallos y optimizar el uso de materiales para garantizar la seguridad y funcionalidad de las estructuras. Cuerpos rígidos. Es un cuerpo ideal en el que sus partículas tienen posiciones relativas fijas entre sí. Se trata de cuerpos ideales ya que en la realidad los cuerpos no son completamente rígidos, sino que se deforman por la acción de fuerzas externas. Principios básicos de la dinámica de cuerpos rígidos. Traslación. Todas las partículas del cuerpo se mueven en la misma dirección y con la misma velocidad. Rotación. El cuerpo gira alrededor de un eje fijo o móvil. Centro de masa. El centro de masa de un cuerpo rígido es el punto donde se puede considerar que está concentrada toda su masa. Momento de inercia. El momento de inercia es una medida de la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de rotación. La ecuación del momento de inercia es la suma de la masa de la partícula por la resistencia de la partícula al eje de la rotación al cuadrado. Para cuerpos con formas simples, los momentos de inercia pueden calcularse directamente. También existe el principio de transmisibilidad, que es una fuerza aplicada sobre un cuerpo rígido. Puede ser reemplazado para cualquier otra fuerza que tenga la misma intensidad, sentido y dirección que la fuerza original y que se aplique sobre cualquier punto de su línea de acción. Momento de una fuerza. El momento de una fuerza se calcula como el producto vectorial entre la fuerza aplicada y el vector. Un sólido rígido realiza un movimiento de rotación cuando sus partículas describen circunferencias alrededor de una recta llamada eje de rotación. También existen los cuerpos deformables.
La mecánica de sólidos deformables se encarga de determinar a partir de una cierta geometría original de sólidos y unas fuerzas aplicadas sobre el mismo si el cuerpo cumple ciertos requisitos de resistencia y rigidez. Dependiendo de la acción de las fuerzas aplicadas, se observarán tres tipos de deformaciones. La primera es la deformación volumétrica, que es un cambio de volumen de un material que se calcula dividiendo el cambio de volumen entre el volumen original. Un cuerpo sometido a fuerzas de tracción como la imagen siguiente. También están las deformaciones por flexión, que es un cambio de forma de un elemento estructural, como una viga o una barra, debido a la aplicación de una fuerza externa. Este cambio de forma se conoce como curvatura. El cuerpo experimenta una flexión cuya concavidad es en sentido contrario al de la carga. Por último, la deformación por torsión crea primero una fractura espiroidea con inclinación de 45 grados en el lado bajo tensión y, a continuación, la ruptura longitudinal en el lado de la compresión. El cuerpo experimenta una torsión, es decir, el punto 2 respecto del punto 1. Describe un desplazamiento angular hasta una posición 2'. Soy Moisés Adarac Falcón García y les voy a hablar sobre las hipótesis básicas de la mecánica de materiales. La mecánica de materiales es una disciplina fundamental para la ingeniería y la física, ya que permite analizar y predecir el comportamiento de los materiales en diferentes condiciones. Para realizar dichos análisis se utilizan varias hipótesis básicas que se han desarrollado a lo largo de la historia y de las cuales les hablaré a continuación. Hipótesis del continuo. La hipótesis del continuo establece que los materiales pueden ser considerados como un continuo, es decir, como un medio que no tiene huecos ni vacíos. Significa que se puede describir el comportamiento de un material utilizando ecuaciones diferenciales que relacionen las propiedades del material con las deformaciones y las tensiones que se producen en él. Hipótesis de la homogeneidad. Establece que las propiedades mecánicas de un material son constantes en todo el material. Quiere decir que el material tiene las mismas propiedades en todos los puntos y en todas las direcciones. Hipótesis de la isotropía. Establece que las propiedades mecánicas de un material son independientes de la dirección. Esto significa que el material tiene las mismas propiedades en todas las direcciones y que no hay una dirección preferente. Hipótesis de la deformación pequeña. Dicha hipótesis establece que las deformaciones que se producen en un material son pequeñas en comparación con las dimensiones del material. Esto significa que se pueden utilizar ecuaciones lineales para describir el comportamiento del material. Hipótesis de las cargas estáticas o cuasiestáticas. Establece que las cargas que se aplican a un material son constantes o varían muy lentamente con el tiempo. Significa que pueden utilizar ecuaciones estáticas para describir el comportamiento del material. Hipótesis de la elasticidad. Esta hipótesis establece que los materiales pueden deformarse elásticamente, es decir, que pueden recuperar su forma original después de que se elimine la carga. Significa que pueden utilizar ecuaciones lineales para describir el comportamiento del material. En esta hipótesis podemos llevar a cabo la ley de Hooke. Hipótesis de la plasticidad. La hipótesis de la plasticidad establece que los materiales pueden deformarse plásticamente. Esto implica que pueden sufrir deformaciones permanentes después de que se elimine la carga. Significa que se deben utilizar ecuaciones no lineales para describir el comportamiento del material. Introducción a los criterios generales de la mecánica de los materiales. La mecánica de los materiales es una disciplina fundamental en la ingeniería que estudia el comportamiento de los materiales sólidos bajo diferentes tipos de cargas. Su objetivo principal es garantizar que las estructuras y componentes mecánicos sean seguros, eficientes y duraderos.
Dentro de esta área, los criterios generales se centran en el análisis de esfuerzo, deformación y resistencia de los materiales cuando están sometidos a diferentes condiciones de carga. Se estudian aspectos claves como esfuerzos y deformaciones, cómo reaccionan los materiales cuando se les aplica una fuerza externa, relación, esfuerzo, deformación y ley de Hooke, propiedades elásticas y plásticas de los materiales, criterios de falla, métodos para predecir cuándo un material dejará de funcionar correctamente debido a esfuerzos excesivos, distribución de tensiones y momentos de inercia, cómo se reparten los esfuerzos en vigas, columnas y otros elementos estructurales. Estos principios son esenciales para diseñar y seleccionar materiales adecuados en aplicaciones de ingeniería civil, mecánica y aeroespacial. A lo largo del estudio de estos criterios se busca entender no solo cómo los materiales resisten cargas, sino también cómo prevenir fallas estructurales y optimizar diseños para garantizar seguridad y eficiencia. Esfuerzo y deformación. El esfuerzo es la fuerza interna por unidad de área dentro de un material. Se expresa en pascales, megapascales, gigapascales y se clasifica en esfuerzo normal, fuerza perpendicular a la sección transversal como en la tracción y compresión. Esfuerzo cortante, fuerza tangencial a la sección presente en elementos sometidos a corte o torsión. La deformación es el cambio relativo de la forma o tamaño de un material debido a la carga aplicada. Se expresa como una cantidad adimensional. Ejemplo: se tiene una barra de acero de 2 metros de longitud y un área de sección transversal de 5 centímetros cuadrados. Se somete a una fuerza de 10.000 newtons en tracción, es decir, jalando los extremos. Dado que el módulo de elasticidad del acero es 200 por 10 a la 9 pascales, calcular el esfuerzo de la barra, la deformación unitaria, el alargamiento total de la barra debido a la carga. Solución del ejercicio. Paso 1. Convertir unidades si es necesario. Debido a que el área de la sección transversal está en centímetros cuadrados, lo convertimos a metros cuadrados. Sabemos que 5 centímetros cuadrados es igual a 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Paso 2. Cálculo del esfuerzo. La fórmula del esfuerzo normal es: esfuerzo es igual a fuerza sobre área, donde la fuerza es igual a 10.000 newtons y el área es igual a 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Lo que resta es sustituir valores. En este caso, el esfuerzo es igual a 10.000 newtons sobre 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto nos dará como resultado 20 millones de pascales. Para hacer más corto el número, podemos dejarlo como 20 megapascales. Paso 3. Cálculo de la deformación unitaria. Usamos la ley de Hooke, que establece que la región elástica es igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Así que sustituyendo los valores nos dará como resultado 0.0001. El resultado de la deformación unitaria es el número anterior dicho, lo que significa que la barra se alarga un 0.01% de su longitud original. Paso 4. Cálculo del alargamiento total. La deformación unitaria se relaciona con el alargamiento total mediante la ecuación cálculo del alargamiento total es igual a la deformación unitaria por la longitud. En este caso, la deformación unitaria fue de 0.0001 multiplicado por 2 metros, que es la longitud original de la barra. Al hacer esto, se obtiene lo que es 0.2 milímetros. Este resultado es el alargamiento total de la barra. Ley de Hooke y módulo de elasticidad. En la región elástica, la deformación es proporcional al esfuerzo aplicado. Esta relación se expresa como esfuerzo es igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria. Ejemplo: un resorte metálico se estira de manera proporcional a la fuerza aplicada hasta cierto límite. Ejemplo: cálculo de la deformación de un resorte con la ley de Hooke. Un resorte tiene una constante elástica de 500 newtons sobre metro. Si se le aplica una fuerza de 10 newtons, ¿cuánto se estira el resorte? Solución. La ley de Hooke se expresa como la fórmula anterior dada.
la cual era fuerza es igual a la constante por el módulo de deformación que queremos encontrar. Para despejar el módulo de deformación que deseamos hallar, sustituimos valores. En este caso ponemos la fuerza sobre la constante de resorte. Para ello, x es igual a 10 sobre 500 y su resultado sería 0.02 metros, o el equivalente a 2 centímetros. Así que el resultado del resorte se estira 2 centímetros bajo la acción de la fuerza de 10 newtons. Diagramas esfuerzo-deformación. Un material sometido a un esfuerzo creciente pasa por varias fases: zona elástica, deformación reversible; zona plástica, deformación permanente; y fractura, el material se rompe. Un ejemplo de esto puede ser un alambre de cobre estirado inicialmente, se vuelve a su forma original, pero si se estira demasiado se deforma permanentemente y puede romperse. Resistencia de materiales. Los materiales se clasifican por su límite elástico, resistencia última y tenacidad, capacidad de absorber energía antes de fracturarse. Un ejemplo de esto puede ser el acero estructural. Tiene alta resistencia y ductilidad, mientras que el vidrio es frágil y se rompe sin deformarse mucho. Tipos de cargas y respuesta de materiales. Carga axial. Actúa a lo largo del eje del material como en cables y barras de tracción. Flexión. Provoca curvatura en vigas como en puentes o viguetas de concreto. Torsión. Gira el material alrededor de su eje como en ejes de transmisión de automóviles. Corte. Aparece en conexiones como remaches o pernos. Momentos de inercia y distribución de tensiones. La capacidad de un material para resistir flexión depende de su momento de inercia, que mide la distribución de área respecto a un eje. Ejemplo, una viga en L es más eficiente estructuralmente que una barra maciza del mismo material. Por último, criterios de falla. Existen teorías para predecir cuándo un material fallará bajo esfuerzo combinado, como teoría de la máxima tensión normal, útil para materiales frágiles, y teoría de la energía de distorsión para materiales dúctiles como el acero. Mi nombre es José Arturo Martínez Hernados y yo les voy a presentar propiedades mecánicas de los materiales. Bueno, primero, ¿qué son las propiedades mecánicas? Los atributos mecánicos se refieren a las características mecánicas de un material en diversas condiciones y bajo diversas cargas externas. Las cualidades mecánicas varían según el material, lo que conlleva a pensar que desde el tipo de enlace primario y secundario, morfología y de su estructura. Hay diferentes pruebas, como las de dureza, elasticidad. Existen diferentes pruebas. Las propiedades clásicas son de los materiales clásicos, que son metales, polímeros, cerámicos y compósitos. Están formadas por 10 componentes que son plasticidad, dureza, fragilidad, resistencia, tenacidad, límite elástico, rigidez, resistencia a la fatiga, elasticidad y ductibilidad. La estructura molecular, la cristalinidad, la densidad de reticulación, la porosidad y la orientación del materiales son algunas variables que afectan las cualidades mecánicas. Los compósitos son los que se han visto centrados en la mirada de muchos investigadores, con los que llevan las nanopartículas y tecnologías como la impresión 3D o el general recubrimiento como el cold spray. Además de las distintas deposiciones, afectan las propiedades mecánicas de los materiales. Estas propiedades mecánicas nos permiten aprovechar su uso en la vida diaria, en la ingeniería y en lo científico, ya que cada propiedad nos permite una ventaja al ocupar el material, ya sea la ductibilidad, la elasticidad o la dureza. En muchos casos, estas propiedades son fundamentales para la creación de alguna maquinaria, para poner el proceso y los cálculos que se tienen que llevar para el uso que se vaya a usar. Un ejemplo es en el concreto. En el concreto se necesita tener un estudio matemático de la composición para ver la carga, cuántos pilares, cuántos muros se deben de crear en la casa o en la estructura que se va a hacer. En el caso de la ingeniería, en la maquinaria,
la ductibilidad, la elasticidad, son diferentes factores que se deben de investigar a fondo para que la maquinaria funcione al 100% y no haya ningún inconveniente al momento de usar o activar la máquina. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias.